Hola, buenas tardes. Mi nombre es Kenia Raquel Villedas. Actualmente estoy estudiando la carrera de laboratorio clínico en la Universidad UCEN, sede San Pedro Sula. Presentación multimedia sobre el lenguaje oral. A continuación le mostraré un poco de lo que abarca el lenguaje oral. Como podemos ver, tenemos un índice que nos indica los subtemas de esta presentación, en el cual tenemos lenguaje oral, comprensión y expresión oral, hermenéutica, problemas que dificultan la comunicación oral, técnicas de expresión oral, técnicas del diálogo, recursos audiovisuales en la expresión oral. Lenguaje oral es el sistema de comunicación que utiliza la voz para expresar ideas, pensamientos y sentimientos mediante sonidos articulados en palabras y oraciones según reglas gramaticales. Este concepto en específico encierra directamente lo que es el lenguaje oral. Comprensión y expresión oral. Antes de analizar el tema de la comprensión y expresión oral, es preciso entender qué es lo oral. Para la Real Academia Española, una expresión que se manifiesta o produce con la boca o mediante palabra hablada no abarca la amplitud del acto del habla o de lo que se conoce como oralidad. Oralidad es llevar a la práctica actos de habla que corresponden a situaciones, contextos, lengua, lenguajes, costumbres y culturas, puesto que no es solo emitir palabras, sino un universo amplio que requiere comprensión hermenéutica. Aquí podemos entender que la oralidad va más allá de simplemente hablar, implica entender el contexto, la cultura y las costumbres que influyen el acto del habla, como el entorno en que se produce el sistema lingüístico utilizado, las normas sociales y culturales que influyen en la comunicación. Hermenéutica. Según Elena Bernstein, hermenéutica implica que tanto el emisor como el receptor interpreten el mensaje en un diálogo dinámico. La comprensión mutua es clave, aunque las interpretaciones varían. Elementos clave para una comunicación. El otro es a quien uno se dirige en el acto del habla. Es fundamental conocer la lengua, el vocabulario, el tono y el contexto cultural del interlocutor para adaptar el mensaje de manera efectiva. La lengua se puede entender que las palabras pueden tener diferentes significados según el país, la cultura y la generación. Interés por la persona. La comunicación debe basarse en el respeto y la consideración hacia el otro invitado. Cualquier falta de empatía. La hermenéutica es la que ayuda a ambas partes a entender los diferentes puntos de vista y las diferentes perspectivas de tanto del emisor como el receptor. Problemas de dificultad que dificultan la comunicación oral. La comunicación está ligada a la oralidad, uno cual de la interacción impresión que el receptor, la cual puede cambiar durante el aspecto que dificultan la comunicación. Vaguedad o impresión, evitar, irse por las ramas y ser directo, especialmente al comunicar quejas o problemas. Valorar el tiempo y la inteligencia del interlocutor. Rebuscamientos, evitar uso de palabras innecesariamente complicadas en el lenguaje popular. Tiende a simplificar términos largos para hacerlos más accesibles. Ejemplos: acto por automóvil, subte por subterráneo.
vaguedad o impresión. Es mejor ser directo y comunicar el problema, situación sin andar por las ramas. Rebuscamientos. El lenguaje tiende a simplificar los términos, por ejemplo, al usar auto en lugar de automóvil. Estamos evitando utilizar una palabra complicada como lo es automóvil y simplificando la auto. Técnica de expresión oral. La técnica de expresión oral varía según el objetivo. No es lo mismo una conversación informal que una presentación formal. Sabemos que cierta forma de expresarse pueden producir estético vinculado a la armonía, al ritmo y otras cualidades a efecto. Técnicas de expresión oral más eficaces. Uso de figuras retóricas. Las figuras retóricas son recursos lingüísticos que se desvían del uso habitual del lenguaje para embellecer, enfatizar, apercibirse el mensaje. Dentro de esta tenemos metáfora, oxímoron, ironía y metonimia. Presentación de datos. Los datos son importantes para persuadir, pero pueden tener múltiples interpretaciones. Uso del lenguaje. La elección de términos pueden funcionar como argumento a favor o contra del orador. Incluye un trato sensible al otro. La clave para una expresión oral efectiva es adaptar la técnica al objetivo comunicativo, utilizar la figura retórica de manera efectiva, presentar datos de manera clara y usar el lenguaje de manera sensible y respetuosa. Técnicas del diálogo. El objetivo de las técnicas de diálogo es fomentar la prudencia y la discrepancia constructiva en la comunicación oral. Conversación es la acción y efecto de hablar familiarmente una o varias personas con otra u otras. Los participantes pueden diferenciar en sus ideas, pero si sube el tono de la conversación, esta convierte en discusión. Tormenta de ideas es los ambientes, oficinas, sobre todo áreas vinculadas con la creatividad. Se llevan a cabo reuniones en las que, de acuerdo con las características de un proyecto, se generan ideas que son anovadas de manera libre y desordenada. Posteriormente, esas propuestas van tomando forma en esquemas, índices, objetivos y desarrollo. Debate es una discusión formal que requiere un moderador para regular los turnos y los tiempos. Son comunes como ejercicio entre estudiantes de leyes, ciencias políticas e incluso en ciencias. Preguntas y respuestas. Las sesiones de preguntas y respuestas se organizaban en el pasado ante auditorios. En el presente se han trasladado a espacios menos presenciales, en particular Internet. Recursos audiovisuales en la expresión oral. Los recursos de los que disponen las organizaciones humanas o los profesionales que elaboran con su cuenta se han enriquecido. La tecnología multimedia ha enriquecido los recursos disponibles para la expresión oral, permitiendo almacenar y editar audio rápidamente. Es importante tener en cuenta que ayudan a una mayor reducción de errores en una estructura armónica que satisface tanto a expertos como a principiantes. Lo más recomendable es preparar las presentaciones con antelación, considerando cómo se intercalarán los apoyos audiovisuales con las palabras del orador, su duración y el tiempo para preguntas y respuestas. Auxiliares visuales.
Los expositores y oradores cuentan con una amplia gama de recursos para apoyar su discurso. Equipamiento recomendado: se sugiere que en toda conferencia cuente con una laptop, un cañón proyector y una pantalla para proyecciones. Con acceso a Internet es posible proyectar videos de sitios informativos, educativos e institucionales, así como presentaciones en programas como PowerPoint y Excel. Los auxiliares visuales ayudan a ilustrar conceptos complejos y a mantener la atención de la audiencia, hacen que la presentación sea más atractiva y memorable, demuestran preparación y atención al detalle, permiten utilizar una variedad de formatos y recursos como videos, imágenes, gráficos y presentaciones interactivas. Auxiliares sonoros: los apoyos para hacer una presentación que el expositor, orador, estudiante o escritor en formación tiene a su alcance para recrear sonidos son casi ilimitados. Las posibilidades abren mediante el uso de las computadoras en muchos sitios de Internet. La voz humana es un testimonio y fuente de conocimiento valiosa. Es importante que la comunidad o el aula cuenten con acceso a Internet para captar estos audios. Los estudiantes pueden usar grabadoras y cintas de audio para enriquecer exposiciones, hacer dramatizaciones comerciales o entrevistas. Los auxiliares sonoros pueden invocar emociones y crear una conexión más profunda con la audiencia, ayudan a ilustrar conceptos y mantener la atención de la audiencia, permiten utilizar una variedad de formatos y recursos como música, efectos de sonido, grabaciones de voz y entrevistas, fomentan la creatividad en la experimentación en la presentación. Comunicación no verbal. Se conoce como kinésica o cinética, al estudio de los significados de los movimientos corporales. Los movimientos dependen enteramente del contexto social. La naturaleza de los gestos depende de la cultura de origen del país y de la época, pero hay algunos que son universales. Es importante que haya congruencia entre el significado de las palabras y los movimientos. Los gestos, la mirada y los movimientos de las manos contribuyen a dar fuerza, a exagerar un discurso. Evitar hablar de generosidad cerrando los puños, hablar de futuro dejando caer las manos, hablar conciliando apuntando con el índice, declarar sinceridad desviando la mirada, decir que hubo un problema es simple rascándose la nariz. La comunicación no verbal es un componente esencial de la expresión oral. Al ser consciente de los propios movimientos corporales y asegurarse de que sean congruentes con el mensaje que se está transmitiendo, se puede mejorar significativamente la credibilidad, el impacto y la conexión con la audiencia. Conclusiones. El lenguaje oral es fundamental en la vida diaria y el desarrollo social. Su uso efectivo requiere dominio del habla y escucha activa y claridad. Es una herramienta clave para la transmisión de cultura y emociones. Esta fue mi presentación sobre el lenguaje oral. Espero les haya gustado.